Estamos en un momento político particularmente también destacado, ¿no? A propósito del juicio político al presidente de la República, y en este contexto, pues bueno, lo que se ha mencionado es las negociaciones que estarían en este momento realizándose para a favor y en contra, para lograr la destitución o impedirla en la Asamblea Nacional, ¿no? Se habla de compra de votos, se habla de un montón de cosas. Y eso me parece oportuno en esta situación para conversar sobre lo que significa la negociación o el acuerdo político. Debemos satanizar que los opositores políticos conversen. ¿Eso es incorrecto o eso es parte de la democracia? En la Asamblea los parlamentarios no deben parlamentar justamente eso. ¿Cuál es la línea? Es decir, ¿hasta dónde llega lo bueno, digamos, y cuándo empieza a ser algo incorrecto que finalmente recibe el rechazo de los ciudadanos? Vemos ya en pantalla a uno de nuestros invitados, Mauricio Larcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Estamos a la expectativa de que se conecte el licenciado César Febres Cordero, analista político, columnista de Diario Expreso. Así que empecemos contigo, Mauricio. Básicamente, me gustaría un poco el concepto más abstracto sobre la democracia y la importancia de la conversación, no sé si también llamarle negociación, porque negociación, bueno, eso quiero que lo digas tú. ¿Cuál es el alcance o el consenso, el acuerdo entre opositores políticos? ¿Cuáles son las características? Bienvenido, buenos días. Buen día, Andrés, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a nuestra audiencia de las distintas ciudades del país. Lo hemos dicho en ocasiones anteriores contigo, no hay que satanizar la palabra diálogo, mucho menos la palabra acuerdo, tan necesaria en estos momentos en que la democracia está debilitada, y no únicamente por un juicio político, sino por la propia comprensión que nuestros propios representantes tienen al respecto. Lo cierto es que puede y debe haber diálogo y acuerdo, es saludable para un país como el nuestro, pero para que ello sea considerado tal, debe cumplir algunas características y no se puede ni debe justificar cualquier cosa, Andrés, sobre pretexto del diálogo y del acuerdo. Una cosa es conversar, otra muy distinta, quizá intercambiar puestos en el poder público o incurrir en prácticas corruptas, como bien lo señalabas tú, a propósito de la necesidad de votos al interior de la Asamblea Nacional. Ok, entonces hablemos sobre esos requisitos. Por ejemplo, leía o escuchaba también algunos comentarios. Por ejemplo, un acuerdo que idóneo sería, por ejemplo, que el gobierno anuncie que ha logrado o que va a tener una suerte de diálogo con un bloque. Es decir, que en función de bloque, me parece que es lo más destacado, porque si viene el gobierno hipotéticamente, y dialoga o busca a una sola persona de un bloque y logra un acuerdo con esa sola persona, allí empezaría a sonar medio raro, a haber un ruido por allí, ¿no? Es decir, esa sería tal vez una de las características, que sea en función de el conocimiento de todo un bloque, de un movimiento, de un partido que va a negociar o que va a ponerse de acuerdo con el gobierno nacional. Efectivamente, Andrés, un acuerdo que tenga una base sólida, que no necesariamente es la de compartir ideologías o la de compartir la totalidad de los principios y valores que mueven a las organizaciones políticas. De eso se tratan los acuerdos programáticos, que tienen lugar en varios países de la región y del mundo, organizaciones políticas representadas al interior de una asamblea, de un congreso, que buscan puntos mínimos de común acuerdo que van a impulsar para beneficiar a un país. Eso, por supuesto, que es saludable, es incluso deseable cuando las condiciones de gobernabilidad, entendiendo que mucho de lo que tiene que ver con la ejecución de gobierno depende del presidente y del legislativo, no tienen las mejores condiciones. Así es que en ese sentido hay que ver claro este tema como positivo y no satanizarlo, pero no dejar de lado, hago énfasis en esto, Andrés, por favor, en la justificación de prácticas que pueden estar incluso incurriendo en corrupción. A mí me ha sorprendido en las últimas horas ver a aquellos que con firmeza hace algunos años, muy pocos, estoy hablando de casi 2 años, satanizaban el diálogo y el acuerdo de Guillermo Lasso con UNES y con el Partido Social Cristiano, recordarás tú, a propósito de gobernabilidad a través de la Asamblea, y pues hoy intentan beatificar
la entrega posible, presunta, de cargos públicos para conseguir votos a favor del presidente dentro del juicio político que se lleva a cabo. Pero y por ejemplo, eso, Mauricio, ¿qué significa? Es decir, a ver, yo quiero que votes de esta manera y te doy un ministerio. ¿Eso es correcto? Sí, o sea, eso es lo que al parecer estaría pasando. Y de correcto, Andrés, no tiene nada, porque estamos hablando que no hay ningún tema programático ni de fondo, sino la simple coyuntura para que quien ocupa en este momento la presidencia, como se dice coloquialmente, se salve el pellejo respecto del proceso que se sigue adelante. Y eso no es saludable para la democracia. Estamos hablando de la entrega de cargos públicos a cambio, en este caso, de una decisión política. Y además, hay que decirlo, que se haga con transparencia, que se comunique a la ciudadanía, que sea algo que ni siquiera genere fricciones al interior del propio movimiento político con el que supuestamente se está negociando. Mira lo que resulta, que quien ha salido en un audio el día de ayer a propósito de negociaciones, vaya por su tercera versión de los hechos, ha terminado hablando de descontextualización, así como la señora del que roben bien, o el alcalde que estaba diciendo que es legal que cargue con el 20 y el 30%, todo descontexto. Los malos somos nosotros, por supuesto, y claro, mira lo que ha sucedido, que la reacción inmediata incluso al interior de la organización política es decir, esto no es así, así es que por favor de un paso al costado. Ahora, la historia reciente del país nos señala ejemplos a propósito de un acuerdo programático, se dice, en un gobierno en donde finalmente hay, por ejemplo, con Pachacuti, ha tenido presencia en algunos gobiernos, y bueno, no pasa nada, me explico, es decir, porque efectivamente se anuncia que va a haber esta suerte de consenso, de acuerdo, y finalmente se trabaja en esa línea. Lo que no puede ser es lo clandestino, lo que va dirigido a una sola persona. Vemos ya que se incorpora, como decíamos, a César Febres Cordero, justamente para hablar sobre este particular. Estábamos hablando sobre el alcance de los acuerdos o los consensos, César, cuándo es compatible con la democracia y cuándo no. Ya se ha dicho, si se trata de un acuerdo de bloque con el gobierno, pues, y se anuncia que va a ser eso un consenso, pues está bien, no tiene por qué tener un elemento peyorativo, que el problema viene cuando se trata de lo típico, bajo la mesa, y por lo tanto no nos enteramos hasta que alguien aparece con un cargo o simplemente con carros y viajes y en fin, ese tipo de cosas. No sé cuál es tu opinión sobre el particular. Buenos días. Buenos días, Andrés, buenos días, Mauricio, buenos días a toda la audiencia de esta radio. Yo realmente pienso que, aunque a algunos les sorprenda, ¿no? Porque se insiste, somos una democracia presidencialista, aquí no existe eso, las coaliciones, eso es mentira. En las democracias presidencialistas hay coaliciones y las podemos ver en países vecinos, en Chile, las podemos ver en Colombia, las podemos ver en Brasil, y estoy hablando de coaliciones formadas posterior a las elecciones. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una coalición, un compartir el poder y un reparto? Y esa es la pregunta. Una coalición, así sea después de las elecciones, es una alianza que se da después de una discusión programática. Tú tienes este plan de gobierno que ofreciste o esta agenda legislativa que ofreciste, yo tengo esta, tú cedes en esto, yo cedo en lo otro, muy bien. Ok, tú vas a coger un ministerio en este gobierno ganador, pero lo vas a hacer muy públicamente y lo vas a hacer con estos objetivos, y es una discusión ante la gente de cómo se está formando esa coalición. No siempre 100% transparente, pero de todas formas público. En cambio, si aquí lo que quieren es compartir el poder, pero con unas reuniones en secreto, poniendo otra vez a cargo sin avisar que son cargos, cuotas de otros partidos o movimientos, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un posible reparto. Incluso si no hubiera robo, por ser intransparente, no está cumpliendo, digamos, con el sentido democrático que debería tener, no está siendo representativo hacia la ciudadanía y por ende no puede ser celebrado. Entonces, en resumen, es posible, tal vez deberíamos imitar el modelo de los países vecinos, que no es perfecto, pero que es mejor, pero lo que pudiese estar pasando ahora, pues no calificaría como una verdadera coalición, como una alianza democrática, y se iría por otro lado. Ahora, hay la mentalidad, Mauricio, en el sentido de que si efectivamente se logra un acuerdo público, como que pierde fuerza la oposición. No, eso no significa, quiere decir que ya están totalmente aliados y por lo tanto, no sé si me explico, es decir,
¿Por qué no Totalmente. pensar? Efectivamente, estamos de acuerdo en que la educación es prioritario, ok, entonces vamos por allí, apoyemos los temas de educación o de salud, no sé, pero y en lo otro somos totalmente radicales, diferentes, somos agua y aceite, pero coincidimos en eso. Qué difícil que es eso, ¿no? Y ahí es cuando lo que hacen nuestros representantes es dar más peso a sus intereses particulares que a las prioridades del país. Qué genial hubiera sido quizá ayer enterarnos que las organizaciones políticas más allá del juicio que se lleva a cabo en la Asamblea Nacional han llegado a un gran acuerdo nacional a favor de la seguridad de los ecuatorianos. Por ejemplo. Que estén discutiendo sobre cómo empoderar a la transparencia y a la integridad y recuperar lo que se ha perdido por la corrupción, pero no. Estamos hablando de negociaciones y acuerdos a propósito de votos frente a un eventual proceso de censura y destitución del presidente, lo cual sería impresentable. Yo prefiero, Andrés, seguir hablando en hipotético, no, claro, hacerme eco de aquellas 2 o 3 versiones que, como he dicho, ha presentado la señora Velázquez, sino más bien pensar que quizá ella cometió un error al hablar de esto, está arrepentida y se podrá incluso enmendar ante la eventualidad de que los hechos hayan sucedido. Lo cierto, hay que ser claros, es que los acuerdos y los diálogos son saludables para la democracia, teniendo por delante transparencia y, por supuesto, los intereses de los ecuatorianos, no los particulares. Quienes están en la Asamblea, esos 137 personajes que cada día nos siguen sorprendiendo con sus cuestiones específicas, deberían estar ahí pensando en función del país, porque claro, son ellos en primera persona quienes están con sus ideas, con sus creencias, con sus ideologías, pero ocupan un espacio para representar los intereses de los ecuatorianos, no los de sus caudillos, sus organizaciones políticas o los de su bolsillo. Y en este contexto, los medios de comunicación tenemos un rol importante a propósito de lo que decimos, lo que no decimos y cómo lo decimos, en fin. Y quiero hacer alusión a un artículo de Simón Pachano en donde nos da un poco duro, pero en fin, yo creo que efectivamente tiene sentido, porque él dice que algunos medios de comunicación alimentan la tendencia de la confrontación, es decir, avivan el fuego de la polarización y hacen de caja de resonancia para el descrédito de los políticos. Es decir, como que hay medios que es posible que les guste efectivamente que la gente se pelee, que se distancie, que embulla. En definitiva, es un elemento importante a considerar, César. Sin duda alguna, y es que al final eso vende, eso entretiene. Claro. Puede haber, creo que hay errores a veces eso dentro de la comunicación. Ahora, yo considero que hay que tener cuidado, porque si se le pide al comunicador y al periodista que pretenda que todo está bien, que por el bien de la paz social y los conflictos y las controversias no está cumpliendo su rol, se va a ganar con justa razón el odio de la sociedad y lo que va a hacer es solamente posponer y tal vez empeorar un posible estallido. Porque la gente necesita sentirse representada, la gente necesita sentirse escuchada. Así se haga un simulacro, por más feo que suene, estoy hablando de la manera más objetiva y digamos, no es posible, pero digamos amoral posible, ¿ya? Pero si les piden a la prensa y a los comunicadores que pretendan que todo está bien y que inviten a todo el mundo a un abrazo y un baile alrededor de la fogata, eso no es bueno. Claro. Ahí lo que debe primar es una ética, la deontología profesional y de ahí el concepto moral que cada profesional tenga, ¿no? En lo particular. Y lo que yo pienso que también deberíamos tener es más espacios de foro, ¿no? Y de foro bien preparado, donde el objetivo sea encontrar por lo menos un camino común, ¿verdad? Una agenda común, porque a veces es hasta imposible imaginarse en qué pueden coincidir las políticas de seguridad de X o Y movimiento, y qué pueden conseguir la política económica de X o Y movimiento. Y tenemos el problema de que a veces las exigencias que se dan dentro de los mismos espacios son plenamente contradictorias. Este gobierno, por ejemplo, entró diciendo que iba a proteger el medio ambiente y que iba a duplicar o aumentar fuertemente la explotación petrolera. Los movimientos progresistas piden que se cubran todos los servicios sociales posibles y que también que se detenga la explotación petrolera y minera ahora mismo. Eso en la práctica no solamente es imposible, es hasta ridículo. Pero igual esas contradicciones también se nos las presentan y los foros pueden servir no solamente para hacer coincidir a partes distintas, sino para obligar a ser un poquito más coherentes a cada parte. Eso también hay que exigir, creo.
Simón Pachano, es que hay que evitar, digamos, o tratar o procurar evitar el sensacionalismo, que a ratos algunos medios o personajes buscan el protagonismo exacerbado y descuidan tal vez otro rol que podría ser el de la comunicación, que tiene que ver en el buscar soluciones, como decía César, ¿no? El tema de los foros, ver cómo hay puntos de encuentro y finalmente ayudar a que se encuentren, a que hablen, a que discutan, pero finalmente que salga por ahí algo de humo blanco, Mauricio. Sin duda, Andrés, pero así como no hay que caer en extremismos y polarizaciones que nos hacen daño, tampoco hay que caer en incoherencias. Y por desgracia, hemos visto, insisto, en las últimas horas, personas que hace muy poco satanizaban los acuerdos y los diálogos, incluso de otros sectores, lo cual también es saludable para el país, ahora intentando justificar una posible negociación con cargos públicos de por medio. O sea, lo que hacen mis enemigos está mal y les combato, pero si son mis amigos los que están de por medio, les aplaudo, les felicito y hasta les hago barra. Esa incoherencia también le pasa factura al país, y en particular cuando están de por medio periodistas y líderes de opinión cuya voz se amplifica hacia los ecuatorianos. Esa enorme responsabilidad, Andrés, que personas como tú y como tus colegas tienen, de entregar más bien insumos a la ciudadanía en función de debate para que sea ella la que saque sus propias conclusiones, hay que potenciar y destacar. Pero cuando perversamente de ese lado del periodismo también se intenta justificar cualquier cosa a cualquier precio, sobre pretexto de un fantasma o coloquialmente como se dice, de un cuco que está detrás haciendo cosas, pues tampoco es algo que debamos en este caso no dejar de destacar, por supuesto para mal, y ponerle en el lugar que corresponde. En definitiva, César, frente al juicio político, ¿qué esperarías en plano democrático y transparente? ¿Que lleguen qué tipo de acuerdos o que nos digan qué cosa? Es decir, ¿cuál sería la línea ética a tu juicio para enfrentar, digamos, que algunos asambleístas o algún bloque de oposición finalmente considere apoyar la posición de salvar al presidente Lasso? A ver, primero que todo sobre el juicio en sí, yo creo que hay que recalcar, el juicio debe ser sobre lo que está en la mesa. Especulado. Lo que permitió la Corte Constitucional, porque aunque los juicios políticos sí existen en muchos países como un mecanismo de salida de crisis, en nuestra Constitución ya está el artículo 130 y 148, esos son los explícitos mecanismos de salida de crisis, acá estamos en un juicio político y no debería desembarcarse la discusión. Pero eso va para ambos lados. Así como la oposición no puede estar hablando de cualquier otra cosa, o del desgobierno, el gobierno no puede estar hablando del golpe y la oposición mala y un montón de temas que no van al juicio. Sería bueno verlos hablar del juicio en sí. Primero y segundo, pase lo que pase, las partes deberían estar pensando en la gobernabilidad. Ok, se va a sostener el gobierno, pero le vamos a exigir de manera muy dura, y el problema es que al gobierno no le gusta eso, de manera muy dura. Si usted quiere sostener a este país en orden y en paz, tiene que ceder en su agenda, explícitamente. No basta con decir, pero señores, yo estoy gastando más que lo que gastaba Correa, que es una mentira, una falacia, ¿verdad? Y que realmente cambie las cosas. Si es que el gobierno sale o va a muerte cruzada y eventualmente sale en unos meses, igual la oposición, no vamos a pedir que todos juntitos, pero por lo menos el centro derecha y el centro izquierda empiecen a plantear una agenda viable que evite que el siguiente periodo completo, porque el que vendría a ser incompleto, el siguiente periodo completo termine en un escenario igualito, ¿no? Pero esas conversaciones lamentablemente son difíciles en un país cortoplacista, en un país donde los partidos y movimientos tienen cada vez menos un rol representativo, cada vez menos un rol participativo y simplemente son emprendimientos electorales donde cada uno que se mete, el caudillo y sus capataces y secuaces, busca cómo sacarle rédito a las cosas. Entonces, ahora bien, Mauricio, una conversación a tiempo, abierta, transparente, que se comunique, nos evitaría, por ejemplo, el trauma de la muerte cruzada. Estamos hablando de un tema que sería complicadísimo en términos de trámite, lo que implicaría políticamente todo aquello. Es decir, el beneficio del diálogo, insisto, bien logrado, tiene unos beneficios enormes, ¿no? Así es lo necesario. O sea, perdona, César, sí, para Mauricio. Perdón, César, y por supuesto que una figura tan fuerte, tan protagónica como la de la denominada muerte cruzada no sea utilizada como algunos quieren, ¿no? Como herramienta de chantaje, de presión, para que se ceda efectivamente a favor de alguien dentro de un proceso como el que se está llevando a cabo. Una medida tan extrema
por muy constitucional que sea, como la disolución del órgano de representación para que el presidente asuma poderes extraordinarios en materia legislativa, debe ser llevada a cabo incluso con transparencia, de la mejor manera posible, incluso con una buena comunicación, Andrés, porque si no termina convirtiéndose nuevamente en aquello que hace algunos años se criticaba. Hoy hay aplaudidores que hasta le instigan a Lazo a aplicar la muerte cruzada, pero que cuando hace algunos años Correa la mencionaba, casi que se llenaban de horror, ¿no? Entonces, nuevamente, esa incoherencia dentro de la polarización actual es la que nos está pasando factura. Y yo creo que nos corresponde a los ciudadanos, a quienes estamos de este lado, tener muy en el radar a aquellas personas que actúan no solo con incoherencia, sino convenientemente a favor de intereses particulares para ponerles en el lugar que corresponde, lamentablemente, y empezar más bien a fijarnos en lo bueno, en lo propositivo y arrimar el hombro para sumarnos a una causa que sea una causa de país, no la causa ni a favor de alguien ni en contra de otra persona. Termino contigo, César. Este es un reto sin duda importante para el bloque político del gobierno. Henry Cucalón, sin duda de por medio, también su área de comunicación, recién también estrenada su titular, así que estaremos pendientes. ¿Cuál sería tu expectativa? Y con eso vamos cerrando, por favor. Mi expectativa, en lo ideal, soñando un poco, esperando lo mejor para el país, es que al final la negociación tenga que ser, de nuevo, enmarcada en la gobernabilidad del país. Y yo, que coincido en espíritu con Mauricio, creo que a veces lo único que queda en este tipo de escenarios es negociar también con el pueblo. Se quedó congelado la imagen, veamos si se la recuperan. En todo caso, y ya que estamos terminando, Mauricio, decía César que coincide. A ver, ahí está. Ahí volvió César. Ya, sí, ahí volvió. Creo que la coincidencia es muy válida en lo que estaba diciendo. No se escuchó bien. No, decías que coincides en espíritu de lo que decía Mauricio y hasta ahí llegamos. Claro, pero sin embargo hay que entender que en estos escenarios tal vez lo menos peligroso es poner sobre la mesa los mecanismos constitucionales de parte y parte, no como un chantaje, sino como una manera de medir, mira, a ti y a mí no nos conviene X, Y escenario, política electoralmente nos puede poner en una posición mala, evitemos ese extremo y vayamos a una negociación que es menos costosa para ambas partes. Ponerla sobre la mesa creo que está bien, lo que hay que hacerlo de manera responsable, no chantajista, no extremista. Y es preferible al vil reparto, que es lo que podemos ver. Idealmente yo esperaría que cualquier negociación nuevamente sea a la par del juicio, que el juicio sea solo sobre el juicio y que empiecen a ver no de aquí a 3 meses, no de aquí a 6 meses, sino ya a cómo empezamos a reconstituir el sistema político en este país que no está funcionando. Tuvimos 10 años de un gobierno autoritario y fue un lapso corto en la constante historia de se cae el gobierno, se cae el gobierno, se cae el gobierno, se cae el gobierno, y eso no es sano ni para la política ni para la economía, y en lo que estamos ahora tampoco para la lucha contra la inseguridad. Ok, aquí concluimos, quiero agradecerles. Bueno, y por cierto, ya que César coincide con Mauricio en este concepto de espíritu, me pregunto, y por ejemplo, ¿en el encebollado coinciden o no? Porque tenemos ya el puesto 25 de las sopas más famosas del mundo. Así es que un buen vino o un plato, en eso también creo que puede haber coincidencia, ¿o no, Mauricio? De mi parte sí, pues, o sea, créeme que acá en Quito generalmente estamos con mi esposa a la casa de buenos lugares donde podamos servirnos un encebollado como corresponde. Creo que capaz con César la discrepancia será con qué se acompaña el encebollado. Y ahí es donde podríamos dedicarle un programa entero, Andrés, al análisis del acompañado. Pero creo que en lo medular hasta podríamos sentarnos juntos a comer uno y llegar a acuerdos transparentes, íntegros y pensando en el país. Bueno, si logran ese acuerdo, me avisan para también yo opinar, porque siempre será un gusto tenerlos en otro ambiente y poder conversar sobre estos temas. Y efectivamente, yo lo comentaba el otro día que se hablaba sobre este tema, que así como la música, que hay mucha incorporación de nuevas tendencias, también en la comida, el encebollado tiene su característica original, pero no importa, en cada región se puede incorporar cosas, no creo yo. Para los puristas a veces no, pero esperemos que ese no sea el caso de discrepancia importante. Así que bueno, ya se me acabó hace rato el tiempo y me estoy hablando por demasiado. Gracias a ustedes por haber estado aquí, a Mauricio Alarcón y César Ferrer Cordero. Que tengan un buen día. Igualmente, un gusto. Un placer. Chao.